Un hombre ayudó a un extraño en una noche nevada, y a la mañana siguiente lo había perdido todo. Pero él no sabía, ese pequeño acto de bondad desataría una tormenta que cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de un hombre cuyo camino tranquilo se convirtió en un viaje, donde la simplicidad se convirtió en fuerza y el silencio en justicia. La verdadera bondad a menudo se castiga con más dureza, pero también es lo único que realmente puede cambiar el mundo. En el silencio sombrío, junto a la estrecha carretera cubierta de nieve, el brazo izquierdo de Rafael Ortega temblaba sobre el volante. El interior del camión se estaba congelando, las ventanas estaban empañadas, el calentador no funcionaba y los sellos de las puertas dejaban entrar el viento frío. Todo parecía la escena inicial de una película oscura. También lo hizo la vida en la que estaba atrapado. Algo se había roto años atrás, grietas que no se habían arreglado ni siquiera mientras su esposa estaba viva. Y después de que ella falleció, solo habían empeorado. Ahora todo lo que quedaba era un hombre tratando de aferrarse por el bien de su hija de 8 años, Alna. La soledad era a menudo tan silenciosa como la nieve, pero mucho más aguda. Esa noche, Rafael se dirigía a su casa. Acababa de terminar su tercer mes en su trabajo temporal en una fábrica y se había quedado hasta tarde para hacer horas extras. Los jefes seguían sin poder pronunciar bien su nombre, pero de alguna manera eso dolía menos que los bajos salarios. Lo único que quería era llegar a casa, besar a su hija en la frente una vez más y decirle, «Papá está en casa». Pero fue entonces cuando notó la quietud al costado de la carretera. En medio de la nieve blanca pura, la delgada silueta de una mujer. Su vestido era delgado y parecía que no llevaba zapatos. Llevaba puesto un abrigo bastante largo, pero la cremallera estaba abierta. Rafael redujo la velocidad de su camioneta y se frotó los ojos. No era una alucinación. La mujer estaba sola en la nieve, con los brazos colgando a los costados. No podía verle la cara, pero le temblaban los hombros. Rafael hizo una pausa de unos segundos. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que girara la cabeza, que pisara el acelerador, porque ayudar generalmente significaba problemas para personas como él. Pero entonces pensó en la cara de su hija. Si un día Alma estuviera parada allí de esa manera, ¿alguien se detendría? Hizo retroceder el vehículo y se detuvo junto a la mujer. Mientras bajaba la ventanilla, un fuerte viento mezclado con nieve le golpeó la cara. «¿Estás bien?», gritó. La mujer giró ligeramente la cabeza. No había pánico en sus ojos, más bien impotencia. Sus labios se movieron, pero la única palabra que Rafael pudo entender fue «Por favor». «¿Puedes entrar?», volvió a preguntar. La mujer vaciló un momento. Luego abrió la puerta y entró lentamente. Estaba temblando. Tenía los pies descalzos. Cuando Rafael le entregó su chaleco roto, le preguntó, «¿Cómo te llamas?». La mujer no respondió. Se limitó a mirar al frente. Se frotaba las manos, pero era como si no pudiera volver completamente a su cuerpo. Rafael negó con la cabeza y pisó el acelerador. No podía llevarla a casa. Alma estaba allí, y esta mujer desconocida podía poner su mundo patas arriba. En su lugar, se dirigió a un viejo estudio a pocas cuadras de distancia. Era un lugar que no usaba, pero que aún así mantenía el contrato de arrendamiento. Una vez había pensado en arreglarlo y alquilarlo, pero el tiempo y el dinero nunca se lo habían permitido. Al abrir la puerta, el olor a polvo y humedad hizo que Rafael se estremeciera ligeramente. Entraron. La mujer seguía sin hablar. Cuando sus pies tocaron el suelo cubierto de nieve, Rafael colocó una colchoneta. Enchufó un calefactor y preparó un poco de té, colocándolo a su lado. «Puedes quedarte aquí», dijo, «al menos hasta que termine la noche». La mujer finalmente habló con voz temblorosa. «¿Por qué me estás ayudando? Ni siquiera me conoces». Rafael desvió la mirada. «¿Por qué?». «Una vez alguien me ayudó, por ninguna razón». Algo cambió en sus ojos. Tal vez el primer rastro de confianza. Tal vez solo un destello de humanidad perdida enterrada en el agotamiento. Antes de salir por la puerta, Rafael se dio la vuelta. «Vendré temprano en la mañana. Mantente a salvo», dijo, y cerró la puerta en silencio. Eran poco más de las 6 de la mañana del día siguiente. Cuando Rafael abrió la puerta, la mujer ya no estaba. Pero en la cama permanecía su chaleco doblado, y sobre la mesa había una pequeña nota. Se colocó dentro de un sobre delgado.
Solo 3 palabras estaban escritas en él. No lo he olvidado, volveré. En ese momento, Rafael lo entendió. A veces la vida cambiaba de dirección en un solo momento de elección. Y esa dirección no solo dio forma a tu propio destino, sino que también dio forma al futuro de otra persona. Pero aún no había empezado nada. Y esa mañana, cuando llegó al trabajo, el guardia de la entrada le entregó un sobre sin mirarlo a los ojos. En el sobre solo había una palabra: «Estás despedido». Mientras Rafael Ortega agarraba el sobre con fuerza en su mano, el guardia de seguridad de la puerta seguía evitando el contacto visual. Su placa con su nombre decía Tobías, pero Rafael ya no confiaba en ningún nombre. Sus dedos presionaban con tanta fuerza que podrían haber raspado la tinta del sobre. Las palabras «Estás despedido» se encontraban en el centro del papel blanco como un sello frío. No había ninguna explicación en el interior, ni siquiera un agradecimiento. Solo un fin de procedimiento, como un correo electrónico impreso de 5 líneas. Nunca te conocimos, no te recordaremos. Rafael se quedó allí, fuera de la puerta de entrada, con sus pies helados entumecidos. Su mente también comenzó a adormecerse lentamente. En otro momento, tal vez se habría sentido enojado. Tal vez habría dado un portazo y se habría ido. Pero ahora se quedó callado, porque incluso la ira tenía un precio, y ya no tenía fuerzas para pagarlo. 1 hora más tarde, se encontró detrás de una parada de descanso en las afueras de la ciudad. La pantalla de su teléfono estaba llena de llamadas perdidas: 3 del casero, 1 del colegio de su hija, 2 de su viejo amigo Luis en el mercado. Los ignoró a todos, porque no tenía fuerzas para responder. Cada llamada le recordaba algo más: las facturas, el alquiler, la batalla diaria por la dignidad para tener comida. Pero ahora nada de eso parecía importar, porque ya no era un padre trabajador. Después de un rato, bajó la cabeza. Sus ojos se centraron en los árboles cubiertos de nieve fuera de la ventana. Blanco, silencioso y deprimente. Y justo en ese momento, la única imagen clara de esa noche atravesó sus pensamientos. Los pies descalzos de la mujer, sus hombros envueltos en el chaleco de Rafael, la forma tranquila en que entró. Pensó en cómo ese momento no le había servido de nada. Probablemente le había costado todo. Y, sin embargo, no sentía el menor arrepentimiento. Tal vez eso era lo único que todavía lo hacía humano. Cuando llegó a casa, Alma estaba mirando por la ventana. Sonrió cuando vio a su padre y saludó. Rafael se obligó a devolver el saludo. Cuando entró, la niña corrió hacia la puerta con su carpeta de tareas. «¡Hey, te dibujé hoy, papá!», dijo con orgullo. «Tenías una capa de superhéroe, porque eres el papá que ayuda a la gente». El corazón de Rafael se apretó. Trató de sonreír, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se limitó a bajar la cabeza y acariciarle el pelo. Incluso en ese momento, cuando toda su vida se estaba desmoronando, apretó los dientes para no atenuar la luz de los ojos de Alma. Para la cena, calentó unas rebanadas de pan tostado rancio y una lata de maíz. Había algunos macarrones con queso sobrantes para Alma del día anterior. No comía. Bebió café para calmar el hambre, negra, fría. Mientras lavaba los platos, el silencio de la casa se sentía más amenazador que de costumbre. Su mente se sentía congelada, pero su cuerpo seguía funcionando. Tal vez era su propio instinto de supervivencia. Cerca de la medianoche, se desplomó en el borde del sofá de la sala de estar. Abrió su teléfono. Intenté navegar por algunos anuncios de trabajo, pero la mayoría requería habilidades técnicas o turnos rotativos, algo que no funcionaba con el cuidado de niños. En resumen, no fueron escritas para alguien como Rafael Ortega. Finalmente, desesperado, buscó la palabra ayuda. Un resultado llamó su atención: servicios de limpieza y desalojo de emergencia. Se necesita ayuda física. Había un número de teléfono al lado. No necesitaba trabajo, solo necesitaba un día más de esperanza. Llamó. Nadie respondió. 2 minutos después, volvió a llamar. Esta vez, un hombre mayor respondió. Su voz era cautelosa. «Sí, vi tu anuncio. Si necesitas ayuda, estoy disponible. Haré cualquier cosa. Limpieza,
levantamiento, reparaciones. El hombre se quedó callado unos segundos. Entonces respondió en voz baja: «Esté aquí a las 7 a.m. Te enviaré un mensaje de texto con la dirección». Cuando terminó la llamada, los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. Era pequeño, pero se había abierto una puerta. Temprano a la mañana siguiente, después de poner a Alma en el autobús escolar y despedirse, se puso su viejo abrigo. Sus manos aún llevaban el aroma del chaleco que le había dejado a la mujer. El chaleco había vuelto, pero ella había desaparecido. Tal vez para bien. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la casa, vio un sobre en el buzón, blanco, con 2 palabras en negrita escritas en él: «Estamos observando». No había nada más dentro, sin firma, sin explicación, solo esa frase. A Rafael se le aceleró el pulso, arrugó el sobre y se lo metió en el bolsillo. Una frase resonó en su mente: «Esto no es una coincidencia». Mientras Rafael metía el sobre en el bolsillo de su chaqueta, seguía sin apartar los ojos del buzón. Las palabras eran simples pero inquietantes. «Te estamos observando». ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O una broma? Pero no creía que nadie tuviera el tiempo o el deseo de bromear con él. Ya no conocía a nadie en esta calle. En este pueblo, la pobreza invisibilizaba a las personas, pero algunos, incluso desde las sombras de la invisibilidad, lograron mirar. A pesar del ruido de su cabeza, tenía que ir a trabajar. Cuando llegó a la dirección a las 7 a.m., se encontró con un viejo edificio de apartamentos en ruinas, con el exterior cubierto de musgo. Las escaleras podridas de la entrada decían que la vida no había tocado este lugar en años. El hombre que lo esperaba adentro era Eduardo, con el pelo casi todo blanco, la cara llena de arrugas, pero aún erguido. Era un hombre de pocas palabras y poco contacto visual. Sostenía un llavero en la mano y le hizo señas a Rafael para que pasara. El dueño se escapó por deudas. «Estamos limpiando el lugar para una empresa de limpieza. Todo tiene que irse. Muebles, alfombras, ventanas rotas, todo. Pago diario, efectivo. ¿De acuerdo?» Rafael asintió. «Está bien». Durante las primeras horas no se dijo ni una palabra. Solo los sonidos de los muebles pesados que se mueven, los vidrios que se rompen y Eduardo que de vez en cuando se aclara la garganta para dar instrucciones breves. Pero alrededor del mediodía, cuando Rafael abrió un cajón de un escritorio viejo, se encontró con algo que parecía un sobre. No era un sobre de oficina normal, sino que estaba cuidadosamente sellado, con las letras RM en relieve. Eduardo estaba justo detrás de él en ese momento. Por el rabillo del ojo vio el sobre. «Déjalo». «¿Hay algo importante en su interior?», preguntó Rafael curioso. «No importa, sigue adelante». Pero Rafael se dio cuenta de algo. La voz de Eduardo era esta vez más aguda, más como una advertencia, como si estuviera ocultando algo. Pero Rafael no presionó. Volvió a colocar el sobre, lo envolvió en una manta vieja y lo metió en el saco. Aún así, las preguntas daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué habían abandonado este lugar? ¿Y por qué todavía quedaba tanto sentimiento vivido? Al final del día, Eduardo le entregó el pago en un sobre arrugado pero limpio. 70 en efectivo. No hay palabras. Se lo acababa de entregar. Rafael dio las gracias, pero no obtuvo respuesta. Para cuando salió, el cielo había comenzado a oscurecerse. El viento frío volvió a cortarle la cara. Entonces sonó su teléfono. «¡Papá!». La voz de Alma era cansada pero alegre. «Hoy mi maestra me llamó espíritu ayudante. Arreglé el estuche de lápices de mi amigo». Rafael no pudo evitar reírse. Parece que lo de los superhéroes viene de familia. «¿Qué hiciste hoy?», preguntó Alma. Hizo una pausa. ¿Qué quería decir? ¿La verdad? Que trabajaba en un apartamento silencioso con un anciano tranquilo, rodeado de las sombras de muebles polvorientos que olían a pasado. También arreglé algunas cosas viejas, tal vez incluso un par de recuerdos. «Te espero mañana. Tenemos la obra de teatro de la escuela, no lo olvides». «No nos soñaría», dijo Rafael, aunque lo que realmente pensó fue: «Espero no tener que olvidarlo». Esa noche, cuando regresó a su apartamento, notó algo en la entrada, huellas, los que no habían estado allí por la mañana. Cuando llegó a su piso,
encontró otro sobre metido debajo de su puerta. De nuevo blanco, de nuevo sin firmar. Esta vez solo había una foto adentro. Su camión. En la carretera cubierta de nieve. Esa noche, la mujer en el asiento del pasajero. Rafael entregándole su chaleco. Claramente fue tomada de una cámara de seguridad. Pero, ¿quién se lo había llevado? Y lo que es más importante, ¿por qué? De repente, se sintió como un objetivo. ¿Quién era la mujer a la que ayudó? ¿Por qué había permanecido tan callada? ¿Por qué se fue como juró no volver jamás? Pero el pensamiento más aterrador era este. ¿Si lo estaban observando? ¿Alma también estaba a salvo? Rafael no pudo dormir esa noche. Miró al techo, aferrándose a una sola frase. El lugar donde todo comienza no siempre es el lugar donde termina. Y al día siguiente, dentro de una barra de pan que compró en el mercado local, encontró una nota escrita a mano metida. El futuro llega con las huellas del pasado. Estén preparados. Cuando Rafael se despertó temprano esa mañana, el cielo todavía estaba gris, pero la inquietud dentro de él se sentía mucho más oscura. Había mirado el sobre y la foto que había dentro una y otra vez durante toda la noche. El ángulo de la cámara mostraba un punto alto. ¿Era la cámara de seguridad de un hotel? Quizás, pero no había aparcado allí, ni siquiera había estado cerca, lo que significaba que alguien lo había estado siguiendo a propósito, o había sabido que era parte de algo desde el principio. Una voz en su interior decía que no se trataba solo de una mujer misteriosa. Esto era algo más grande, y se había metido en ella sin darse cuenta. Pero la parte más aterradora era la posibilidad de que ya no pudiera proteger a su hija. Esa mañana, Alma se despertó emocionada como de costumbre. Se había estado preparando para la representación teatral de la escuela, y le había contado a su padre sobre su ensayo de vestuario varias veces. Pero esa mañana, Rafael no estaba en la misma onda que su hija. Mientras untaba mermelada en su plato de desayuno, no dejaba de mirar por la ventana. Un automóvil de color oscuro, con vidrios polarizados, estaba estacionado en la calle. Había estado allí desde ayer. ¿De quién fue? Antes de ir a la obra esa tarde, Rafael llamó a su viejo amigo Nico del barrio. Nico había trabajado una vez en seguridad privada, luego abrió un pequeño taller de reparación de teléfonos, y todavía era conocido como el tipo que sabía dónde se movían las cosas. «Hombre», dijo Rafael en voz baja pero firme, «es posible que alguien me esté observando. Incluso se tomaron una foto. Tengo una hija, ¿lo entiendes? Esto no es una broma». Nico guardó silencio por un momento. Entonces respondió con una sola palabra: «Ven». Antes de ir a la obra de Alma, Rafael pasó por la tienda. Le mostró la foto a Nico. Nico se puso las gafas y lo miró con atención, entrecerrando los ojos. Luego se centró en el fondo de la foto. En la esquina superior izquierda había algo muy pequeño pero claro. Una vieja caseta de seguridad, cayendo a pedazos, pero claramente todavía conectado a algún tipo de sistema. Nico asintió. Esto pertenece a ese antiguo complejo hotelero en el área de Carlton. No era un lugar de 5 estrellas ni nada por el estilo, pero allí sucedieron cosas turbias. Ha estado cerrado durante mucho tiempo, pero si las cámaras siguen conectadas, alguien podría estar mirando a través del sistema. ¿Así que es posible que todavía haya alguien allí?, preguntó Rafael. ¿O tienen el control del sistema? Y esta foto es una captura directa de tu movimiento esa noche. Entonces, ¿quién era la mujer? Rafael no respondió, porque él no sabía. Y en ese momento, lo que más le molestaba era que ni siquiera sabía el nombre de la persona que había dejado una huella tan profunda en su vida. Cuando llegó a la actuación, Alma sostenía un gran sol de cartón en el escenario. Sus pequeñas manos esperaban su turno para hablar, y no paraba de guiñarle un ojo a su padre. Rafael le devolvió el saludo, pero su expresión no era una sonrisa, ni siquiera de alivio. 2 hombres sentados en la última fila llamaron su atención. Vestían chaquetas negras. No hay niños, nada de teléfonos, solo mirando. Sus ojos permanecieron en Rafael todo el tiempo. Después del espectáculo, mientras Rafael caminaba a casa con su hija, la calle parecía vacía. Pero las sombras regresaron rápidamente. Esa noche, a las 11 p.m.,
Llamaron suavemente a la puerta. Después de acostar a Alma, Rafael se acercó silenciosamente a la puerta. No una serie de golpes, solo uno. Miró cuidadosamente a través de la mirilla. Nadie. Pero algo había quedado en el suelo. Una pequeña caja. Cuando abrió la caja, había una vieja grabadora de voz adentro. Le dio al play. La voz de la mujer era lenta y frágil. Si estás escuchando esto, significa que todavía estoy vivo. Y eso también significa que estás en peligro. Por favor, llévate a tu hija y desaparece por unos días, porque esta ya no es solo mi historia. El sistema que te está atrayendo no está hecho para la gente, especialmente no para alguien con conciencia. No confíes. Cualquiera. La voz terminó. Rafael no se movió durante varios segundos. Esa noche hizo una maleta, el peluche favorito de Alma, algo de ropa, una vieja foto familiar. No podía aguantar más. Solo tenían que sobrevivir. Justo cuando estaba a punto de salir del apartamento, Alma se despertó. «Papá, ¿a dónde vamos?» Rafael se agachó y la levantó. Su respuesta fue simple y escalofriante. A lo desconocido. Lo único que perforaba la noche oscura eran los tenues faros de la camioneta de Rafael. Alma se sentó en el asiento delantero, mirando somnolienta el mundo exterior. Podía sentir que algo andaba mal, pero no preguntó. Los ojos de Rafael estaban fijos en el espejo. El mismo coche, el mismo modelo de color oscuro, seguía siguiéndolos. Habían pasado 2 horas. No aceleró, no se quedó atrás, solo se mantuvo a la misma distancia. Como si estuviera allí solo para recordarles su presencia. «¿Cuándo volveremos a casa?», susurró Alma. Rafael respondió en voz baja y tensa, como si se estuviera tragando las palabras. «No en casa, pero en algún lugar estaremos a salvo». Pasaron unas horas más. Finalmente llegaron a una choza abandonada al costado de un camino de montaña. Parecía la vieja cabaña que Rafael solía visitar con su padre cuando iban a pescar. Demasiado inútil y olvidado para que alguien pensara en ello, lo que lo convirtió exactamente en lo que necesitaban. La puerta se abrió con dificultad. En el interior había polvo, telarañas y un silencio que no se había roto en años. Rafael envolvió a Alma en mantas y trató de encender la estufa oxidada de la esquina. Lo único que tenía en mente era esa grabación de voz de la caja. Las palabras de esa mujer todavía resonaban en su cabeza. Esta ya no es solo mi historia. Rafael no pudo dormir en toda la noche. Sus ojos permanecían fijos en la puerta. Sus oídos se estremecían al menor sonido. Incluso un pájaro afuera lo puso tenso. Pero al amanecer, una notificación iluminó su teléfono. Un breve video de un número desconocido. Al principio no podía decir lo que estaba mirando, pero unos segundos después la imagen se hizo clara. El patio de la escuela de Alma. En las imágenes, un hombre caminaba hacia la cámara. Su rostro no era visible, pero en el fondo, la hija de Rafael jugaba con otros niños. El hombre se paró frente a la cámara y luego dijo solo 2 palabras. «Estamos observando, te lo advertimos». Luego, la pantalla se quedó en negro. Rafael dejó el teléfono con manos temblorosas. Ya no se trataba solo de vigilancia, sino que se había convertido en una amenaza. Esto ya no era una escapatoria, era una lucha por la defensa, y se quedó solo. Pero entonces pensó en Nico. Es posible que su viejo amigo aún tenga algunas conexiones. Tan pronto como salió el sol, Rafael salió de la cabaña y se dirigió al pueblo más cercano para llamarlo desde un teléfono público. «Tienes que venir», dijo. «Esta vez estamos en algo grande». 3 horas después, Nico apareció en una pequeña furgoneta. Había alguien más adentro, una mujer. Su chaqueta era de gran tamaño, su cabello envuelto en una bufanda, sus ojos firmes. Rafael la reconoció. La mujer, el de esa noche. Cuando sus ojos se encontraron, ella miró hacia abajo, no tímida, sino culpable. Se llamaba Elena. Al menos ahora Rafael lo sabía. Después de susurrarle algo a Nico, comenzó a hablar. «Antes de decir quién soy, necesito decir esto. Nunca tuve la intención de lastimarte. No esa noche, no después. Pero correr no se trataba solo de salvarme a mí mismo. También significó que me convertí en una amenaza para ellos». Rafael se cruzó de brazos. «¿Quiénes son?» Esta vez, Elena no apartó la mirada. «Los socios de mi padre.
La empresa comenzó como una empresa de energía, pero no se detiene en la energía. Hay operaciones a puerta cerrada, experimentos con humanos, sistemas de vigilancia fuera de la red. Soy testigo. Y como me ayudaste esa noche, ahora también eres un objetivo. Rafael soltó una risa corta y amarga. Así que todo esto, solo porque alguien se llevó mi abrigo en una tormenta de nieve. A Elena le tembló la voz. No, ya te estaban vigilando esa noche, en el momento en que me entregaste tu abrigo. Esas cámaras lo captaron todo. Tú ayudándome, protegiéndome, parecía que eras parte de la fuga. Asumieron que elegiste un bando. Rafael sacudió la cabeza lentamente. Solo soy un papá, un hombre tratando de criar a su hijo, tratando de sobrevivir. Nico intervino. Y ahora te quieren borrar. Te callo, porque su poder proviene del silencio, pero hay mucho por descubrir. Punto. Elena sacó una memoria USB negra del bolsillo de su chaqueta. Esto lo tiene todo. La verdad detrás del sistema. Documentos, filmaciones, archivos de audio. Si podemos hacer llegar esto a la prensa, todo cambia. Rafael se quedó mirando el pendrive. ¿Podría algo tan pequeño realmente llevar tanto? ¿Podría contener más de una vida? ¿Y luego qué?, preguntó. Entonces, replicó Elena, o nos quedamos escondidos para siempre, o terminamos esto y construimos una nueva vida. Rafael miró a Alma, dibujando flores en silencio en un cuaderno embarrado en un rincón de la choza, completamente inconsciente del mundo que la rodea. En ese momento tomó su decisión, para su hija, por su propia conciencia. Está bien, dijo, pero esta vez no me limitaré a mirar. Voy a pelear. La noche se había posado sobre los hombros de Rafael como una pesada manta. El calor dentro de la cabina se había desvanecido, reemplazado por la tensión silenciosa y contenida que precede a una batalla. Elena estaba en un rincón de la habitación, alineando mapas viejos, esquemas de seguridad y documentos destinados a ser enviados a la prensa. Nico había configurado la computadora, tratando de comunicarse con un periodista de confianza a través de una conexión segura. Rafael se sentó sosteniendo a Alma en sus brazos. Su respiración era tranquila, pero sus pequeñas manos agarraban con fuerza el brazo de su padre. Ella también podía sentir que algo estaba a punto de cambiar. ¿Estás listo?, preguntó Elena. Respondió Rafael sin quitar los ojos del rostro dormido de su hija. Ningún padre está preparado para algo así. Pero listo o no, ya no hay vuelta atrás. El plan era claro. Los archivos digitales que Elena había recopilado en secreto a lo largo de los años, copias de seguridad de la red interna de la empresa y registros de correo electrónico filtrados, estaban ahora en manos de Rafael. Estos archivos expusieron no solo la corrupción financiera, sino también conexiones oscuras y redes secretas de vigilancia. El sistema tenía una regla: el silencio, y Rafael había roto esa regla la noche en que ayudó a un extraño en la nieve. Cuando la conexión que Nico había establecido falló en un momento crítico, el plan quedó en suspenso. Ahora, no se trataba solo de filtrar los datos digitalmente, sino que también tenía que haber una confrontación física. El plan de Elena era arriesgado: acceder directamente a los servidores centrales y liberar los archivos a través de la red interna de la empresa, para hacerlos accesibles públicamente. ¿Así que vamos a entrar?, preguntó Rafael. No, dijo Elena con firmeza. No lo eres, yo lo soy. Tu trabajo es llevar a Alma y dirigirte al norte, a la casa segura. Yo me encargaré de todo. Rafael frunció el ceño. Me arrastraste a esta oscuridad, ¿y ahora quieres que me mantenga fuera de ella? Por primera vez, Elena apartó la mirada. Porque ya he perdido todo lo que podía perder. Todavía tienes una vida que vale la pena proteger. Rafael respiró hondo. Te equivocas. Si te dejo atrás, no podré mirar a mi hija a los ojos. No se puede vivir con miedo, Elena, y tampoco se puede criar a un niño en ella. Y en ese momento la decisión estaba tomada. Irían juntos. Nico llevaría a Alma a un lugar seguro. Al irse en una pequeña camioneta, Rafael le dio un beso largo y profundo en la frente a su hija. Papá, dijo Alma, con los ojos llenos de preocupación. Pase lo que pase, siempre estaré con ustedes, dijo Rafael. A veces en silencio, pero siempre a tu lado.
Alma le entregó su cuaderno amarillo. Toma esto, puedes escribir algo en él más tarde. Rafael tomó el cuaderno. En la portada había un dibujo infantil de flores y estrellas, pero la última frase escrita en su interior apretó algo en su pecho. Mi papá nunca renuncia a la bondad, incluso cuando tiene miedo. Era medianoche. Elena y Rafael se deslizaron silenciosamente por la entrada trasera del centro satélite de la empresa, que parecía abandonado, pero aún estaba operativo. Los viejos lectores de tarjetas seguían funcionando. Elena usó los códigos obsoletos de su padre para que entraran. El pasillo de entrada estaba húmedo, algunas luces parpadeaban, otras apagadas, como la conciencia de los que están dentro, medio muertos, pero aún no se han ido. Cuando llegaron a la sala de servidores, entrar en el sistema no fue fácil para Elena, pero tampoco imposible. Rafael montó guardia en la puerta, mientras ella conectaba su portátil y comenzaba la subida. 3 minutos, dijo ella. En 3 minutos, los archivos se extenderán por todas las redes de código abierto. No hay vuelta atrás. Y entonces, pasos, fuerte, resonando en el suelo metálico. Rafael se escondió detrás de un armario volcado junto a la puerta. 3 hombres, armado. Sus ojos no mostraban curiosidad, solo órdenes. Anomalía detectada en el código de acceso, dijo uno de ellos. Revisa la sala de servidores. Rafael contuvo la respiración. Elena seguía adentro, terminando de subir. El tiempo se acababa. Uno de los hombres se acercó a la puerta. En ese momento, Rafael agarró una piedra y la arrojó al otro extremo del pasillo. El ruido resonó. 2 de los hombres se volvieron. El tercero abrió la puerta, pero Rafael lo derribó rápidamente. Una lucha silenciosa. Sudoroso, pesado, pero bajito. El hombre quedó inconsciente. Elena seguía trabajando en el interior. La pantalla decía el 87%, pero la conexión se había ralentizado. ¡Apúrate!, gritó Rafael. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez estaban adentro. El primer disparo resonó cuando Rafael bajó a Elena. La bala golpeó una caja de metal cerca de la computadora y rebotó. Rafael se lanzó hacia adelante golpeando la muñeca del atacante. Elena gritó, 97. Rafael agarró el arma, que golpeó el piso. No disparó, pero fue suficiente para que retrocedieran. Uno de ellos buscó una radio para pedir refuerzos. ¿Cuándo? La pantalla se iluminó. Carga completa. Transmisión iniciada. Elena se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. Está hecho, dijo ella. No pueden detenerlo ahora. Rafael la agarró de la mano. Juntos salieron corriendo. Las alarmas sonaron por todas partes. Llegaron a la calle antes de que se cerraran las puertas. El aire frío no golpeaba su piel, golpeaba sus almas. Elena miró hacia atrás. La torre oscura que su padre había construido a lo largo de los años ahora iluminaba pantallas de todo el mundo. La verdad era gratis. 2 semanas después, Rafael caminaba con Alma, cepillándole suavemente el cabello. Una nueva ciudad, un pequeño apartamento, una cocina cálida, una calle tranquila afuera. Elena había hecho historia con los archivos filtrados. El consejo de administración de la empresa había dimitido. Las investigaciones habían comenzado. El peligro no había desaparecido del todo. Pero ya no estaban solos. Alma se sentó a la mesa de la cocina y abrió su cuaderno. Agregó una frase más al final. Mi papá era fuerte porque eligió lo que es correcto, pero fuimos más fuertes porque caminamos juntos. Y esa noche, Rafael salió silenciosamente al balcón, miró al cielo. Las estrellas parecían estar más cerca ahora. Solo una frase pasó por su mente. No perdí, simplemente dejé de caminar sola por el camino correcto.